Buenos días, querida familia, bienvenido una vez más al estudio de la palabra de Dios esta mañana, y antes de hacer eso vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por levantarnos con vida y con salud esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta mañana, Señor, como todos los días, pedimos la unción de tu Santo Espíritu que nos ayude a entender el estudio de tu palabra esta mañana. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que ha llegado otra semana. Estamos vivos por la gracia de Dios. Y qué bueno que podemos esta mañana estudiar la palabra de Dios y compartirla también. Así que para esta mañana tenemos el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar allí estudiando en San Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y es una historia muy, muy bonita, ¿verdad? Me gustan las historias de Jesús, especialmente las historias de curación. Y porque yo sé que aprendemos mucho de eso y podemos saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros también. Así que esta mañana encontramos a Jesús allí en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 1, dice así: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, dice la palabra de Dios. Así que Jesús había bajado del monte de las bienaventuranzas, y entonces mucha gente, grandes multitudes le seguían. Jesús era tremendo, tenía un imán para atraer la gente. Era una persona que predicaba la palabra de Dios como era, verdadera, sencilla. La gente, curaba a la gente, trataba de resolver sus problemas y dificultades, siempre llevándolos a Dios, siempre indicándoles el camino correcto. Y cuando baja del monte, pues se encuentra allí una gran multitud. La multitud lo seguía donde quiera que iba. Así que dice que bajó del monte, y en el versículo 2 dice que he aquí que se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para ese tiempo la lepra, ¿verdad?, era un problema bien difícil. Según la ley de Moisés, la ley del libro de Levíticos, un leproso, ¿verdad?, no podía estar en cualquier lugar, sino que había lugares específicos para ellos donde ellos tenían que estar, porque la lepra era contagiosa y verdaderamente ellos eran como lo peor del mundo, así que nadie quería estar cerca de ellos. Así que ellos debían, cuando se acercaban a una ciudad o entraban a una ciudad, donde quieran, debían de gritar siempre: yo soy inmundo, para que la gente se desplazara y no vinieran cerca de él. Así que, pero este leproso específicamente, parece que había oído hablar de Jesús y que Jesús podía curar. Y él tenía la fe de que Jesús podía curarlo. Así que él fue donde Jesús. Y me imagino que cuando él estaba llegando cerca de Jesús, que había bastante gente, allí empezó a gritar: inmundo, inmundo. Y me imagino que la gente se fue para todos los lados, ¿verdad? Se dispersó y él pudo entrar entonces ahí, estar frente a Jesús. Y cuando llega frente a Jesús, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero también vemos aquí que cuando llega el leproso frente a Jesús, se postra frente a Jesús. El postrarse frente a Jesús significa que está reconociendo a Jesús como que es Dios, porque nosotros no podemos postrarnos, ¿verdad?, ni rendirle culto a ninguna otra persona, sino a Dios, sino a Jesús, el Espíritu Santo. Así que el leproso se arrodilla frente a Jesús, llega frente a Jesús, y allí le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué maravilla, ¿verdad? Uno saber ir donde una persona y estar segura, tener una fe. Vemos aquí en el leproso una fe tremenda de que él sabía que si iba a Jesús, lo iba a limpiar. Y en el versículo 3 dice que Jesús extendió su mano, lo tocó, diciéndole: si quiero, sé limpio. Si quiero y sé limpio. Maravilloso Jesús. Por eso me gusta tanto Jesús, hablar de Jesús, porque él dijo y fue hecho, ¿verdad? Él dijo: si quiero, y inmediatamente fue limpio. Y dice que al instante quedó limpio de la lepra. Imagínense en ese leproso, que sus carnes estaban, ¿verdad?, corroídas, estaban mal, apestaba, olían mal, lo que tenía era llagas, y ahora inmediatamente con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, pudo ser sano.
Inmediatamente, dice la palabra de Dios, en el momento que Jesús mencionó las palabras, si quiero ser sano, ser limpio, en ese mismo momento el leproso quedó limpio de toda su lepra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y esto también, ¿verdad?, nos recuerda que también nosotros somos leprosos, ¿verdad? Somos pecadores. Y que nosotros debemos de ir a Jesús para que Jesús nos cure la lepra del pecado también, para que podamos ser limpios. Así como el leproso fue limpio totalmente, inmediatamente del pecado, de la lepra, perdón, cuando nosotros vamos a Jesús y nos arrodillamos delante de Él, le rendimos culto y le decimos, Señor, yo quiero ser limpio de mi pecado, Jesús también, ¿verdad?, nos limpia de nuestro pecado inmediatamente, dice la palabra de Dios. No espera ningún momento, ¿verdad?, no, después, no. Y Jesús tampoco le pregunta al leproso, mira, ¿qué te pasó? Ni nada, no. ¿Por qué tienes lepra? No. Y Jesús es así mismo con nosotros. Cuando vamos a Él no nos pregunta nada, Él no nos rechaza, como dice en San Juan capítulo 6, versículo 37, dice que al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que Jesús espera que nosotros vayamos a Él, que confesemos nuestros pecados a Él, para que la lepra del pecado se nos quite, para que la lepra del pecado sea limpiada, que seamos limpios completamente. Y así como el leproso quedó limpio inmediatamente, así también nosotros quedamos limpios de pecado en el momento que nosotros vamos a Jesús y confesamos nuestros pecados. Qué maravilloso es Jesús, qué maravilloso que podamos ser limpios. Y en esta mañana damos gracias a Dios que cuando vamos a Jesús, Él nos limpia de todo pecado, de toda la lepra, de todo lo mal que hemos hecho, de todo pecado que hayamos cometido. Él nos limpia, dice la palabra de Dios, inmediatamente, ¿verdad? Y Jesús quiere hacer eso. Jesús espera que nosotros vayamos donde Él y que así podamos ser limpios de todo pecado. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas meditar en estas palabras para que sepas que Jesús quiere que tú vayas a Él, que Jesús quiere limpiarte de la lepra del pecado. Jesús quiere que tú seas sano y que comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, así como aquel leproso que en ese momento, me imagino, lleno de alegría, fue a su familia y primero tuvo que presentarse al sacerdote y todo eso para comprobar que había sido limpio. Pero qué maravilloso que podía volver otra vez a su familia. Así también, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y Jesús nos limpia de todo pecado, podemos volver a vivir otra vez una vida completamente nueva. Así que yo te reto esta mañana para que vayas donde Jesús y sientas la alegría y el gozo de estar limpio de todo pecado. Que Dios te bendiga. Y para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones. Pero más te damos gracias, Señor, que viniste a limpiarnos del pecado, de la lepra, de todo aquello que nos separa de ti. Cuídanos en esta mañana y cuida a todos los que están oyendo este mensaje. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en este día y que pases un feliz día con Jesús. Bye bye.